Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su programa SNC. Soy Juan José Pineda. Estamos transmitiendo directamente desde la Escuela Nacional de Trabajo Social y bueno, es un honor para mí presentarles en esta ocasión a mi colaboradora y compañera Ocabet. Muy buenas noches, Ocabet. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos allá en el salón. Y estamos aquí con mucho gusto, sabiendo que tenemos un contenido muy interesante para esta noche sobre la Cámara de Senadores y esperando que sea de su agrado. ¿No es así, Juanjo? Sí, bueno, entre las cosas de la Cámara de Senadores vamos a ver una breve introducción de sus orígenes, vamos a hablar sobre el contexto político y social de la Cámara de Senadores y hablaremos también sobre algunas funciones y requisitos para llegar a ocupar este cargo público. Realmente muy interesante, como dices, compañero. Así es. Después tendremos dos entrevistas. La primera se realizó a un especialista y la segunda se realizó a un trabajador social. Después vamos a cerrar con broche de oro con una conclusión que se preparó el equipo, que debo de reconocer que trabajó arduamente en la conclusión de este trabajo. Y ahora vamos con Alejandro Treviño, quien trae información del contexto histórico del Senado. Vamos contigo, Alex. Gracias, Coca. Y a continuación les voy a hablar sobre este Senado que surge en Roma. Proviene de la palabra senatus y a la vez de la palabra senex, que significa anciano. Este Senado estaba conformado por 100 jefes de familia que eran conocidos como patricios y surge en la monarquía de Rómulo. De entre las funciones de este Senado estaba la de elegir al interrex, que era quien iba a gobernar en caso de que el emperador muriera, y la duración de este era de 5 días hasta que el comicio elegía a un nuevo rey. Tiempo después, con Cayo Graco, este número de senadores aumenta a 600 con la ley de Sempronia y aumenta después a 1300 senadores con Marco Antonio, que adquiere mayor importancia debido al imperio en el que se encontraba. Entre sus facultades estaba castigar a los magistrados y a los ciudadanos que se oponían al imperio en el que se encontraban, estaban a cargo de las relaciones exteriores y a cargo del nombramiento del interrex que les acabo de mencionar. Sus sesiones aquí eran a puertas abiertas, como lo acabamos de ver en esta imagen. Su día de sesión no era fija, aunque sí preferían sesionar en días festivos y la toma de decisiones podía durar tanto tiempo que la decisión final se tomaba o a la puesta del sol o a la salida del sol. Dividimos a este periodo de Senado que surge en Roma en 4 etapas. La primera surge con la monarquía del 753 al 509 a.C. Este Senado no era más que un órgano consultor del cual se apoyaba el rey. Aquí el Senado era muy importante porque representaba un sistema casi democrático dentro de esta república. Entonces pues está el Senado del Principado, que es del año 27 a.C. al 235 después de Cristo, y pues con el tiempo va perdiendo todo su poder en favor de los princes y se queda simplemente como un órgano consultivo. Por último se da el Senado en el Dominado, que surge del 235 al 476 en Occidente y en 565 en Oriente. Este Senado fue perdiendo paulatinamente importancia en la vida política del imperio y pues no era capaz de poner paz. Por eso es que pues decae este Senado. Ahora pasamos a la parte de México. Este Senado, dentro de sus antecedentes, surge con las Cortes de Cádiz. Como recordaremos, estas Cortes de Cádiz eran una independencia nacional de España en contra de Francia y también tiene sus antecedentes con la Constitución de 1812, la cual pues decretaba soberanía nacional, aparte de proponer división de poderes, la igualdad entre los americanos y los españoles, poniendo límites a aquellas castas y grupos de negros que no tenían nivel, y también se ha encargado de legislar. Este poder legislativo se dividía en 2 cámaras. Había sido propuesto como un sistema bicameral que estaba compuesto por diputados y estaba compuesto por senadores. Esto ocurrió en 1893 y recobra su importancia, ¿no?, con Fray Servando Teresa de Mier, que influye precisamente en esta importancia que les acabo de comentar, y con Miguel Ramos Arizpe, que es el que va a contribuir al establecimiento del bicameralismo en México, lo cual deriva en la Constitución de 1824. Y es en esta Constitución de 1824 donde el Poder Legislativo y Ejecutivo pues toman fuerza y autonomía
lo cual en el artículo 7 se ve reflejado que el poder legislativo en el Congreso General está dividido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y con el artículo 25 el Senado queda compuesto por los legisladores de cada estado. Tiempo después esta constitución queda abrogada en 1835 para que en 1857 se dé una nueva constitución que va a suprimir al Senado con el artículo 51. Pero este Senado se restablece con Benito Juárez en 1867, quien propone el restablecimiento de la Cámara de Senadores. Sin embargo, es 11 años después con Lerdo de Tejada quien argumenta la necesidad de un sistema bicameral que pues se vuelve a retomar iniciando sus funciones el 13 de noviembre de 1874, iniciando sus labores por fin el 16 de septiembre de 1785. Ya con la Constitución de 1917 se propone que sea de 2 miembros por cada estado y 2 por el Distrito Federal, pero en el caso de la Cámara de Senadores, y por cada senador propietario se elige a un suplente. La duración va a ser de 4 años y de 1936 el periodo se extiende a 6 años. Finalmente, hoy en día el Senado de la República queda dividido en 128 senadores, de los cuales 2 senadores son elegidos según el principio de voto mayoritario, uno es asignado a la primera minoría y los 32 restantes por principio de representación proporcional, para que así finalmente el Senado se renueve totalmente cada 6 años. Y con esto concluimos sobre la historia de esta Cámara de Senadores, y así es como terminamos con este recorrido histórico sobre el cómo surge la Cámara de Senadores, y ahora los mandamos al estudio nuevamente con Joca para que nos comente sobre las funciones de este Senado. Muchas gracias, Alex. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te pareció la información que nos proporcionó Alex? No, pues realmente muy interesante, pero bueno, para ahondar más en el tema hay que darle oportunidad a nuestra compañera Jessica que ahora nos hable de la estructura y el funcionamiento de la Cámara de Senadores. Adelante, Jess. Muchas gracias, Juan José y Jocabet. Bueno, yo les voy a hablar de las funciones que cumple la Cámara de Senadores. En la página de diputados encontré un PDF que nos indica que tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores tiene que cumplir el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo nos dice que se deben admitir nuevos estados a la Unión Federal, también que puede cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, también puede imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto para impedir que el comercio de estados o estados se establezcan restricciones, también para declarar la guerra en vista de los datos que presente el Poder Ejecutivo, para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración. También para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y tecnología de la información, para aceptar la renuncia del cargo del presidente de la República y para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, además de otros. Esta información la obtuve de la Biblioteca Digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En esta página de diputados también se nos indica que el artículo 76 es exclusivo de la Cámara de Senadores. Este artículo nos dice que la Cámara de Senadores tiene facultades exclusivas de analizar la política exterior desarrollada por el Poder Ejecutivo Federal, ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules, generales, autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, también para declarar el nombramiento de gobernador provisional, resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, instituir un jurado de sentencia para conocer el juicio político y designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación faltas u omisiones que cometan los servidores públicos. También nombrar y renombrar al jefe del Distrito Federal, autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas y las demás que la misma Constitución les atribuya. Esta información también fue sacada de la Biblioteca Digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, estas son las funciones que tiene la Cámara de Senadores. Y bueno, volvemos al estudio. Gracias, Shell.
¿Qué te parece, Juanjo, si vamos con Jos, que se encuentra en el Salón B10? Vamos contigo, Jos. Gracias, Jos. Y bueno, ahora nos encontramos con Jess. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, buenas noches a todos. Espero que hayan quedado resueltas todas sus dudas y sobre todo que estén disfrutando de este programa SNC y bueno, que les preparamos el día de hoy. Así es, ¿qué les parece si ahora pasamos a otro asunto y los dejamos con Juanjo y Jocelyn, que nos seguirán hablando sobre el Senado? Vamos contigo, Juanjo. Muchas gracias, Juan José, y ahora les voy a hablar sobre el contexto político y social de la Cámara de Senadores actualmente. Existen dos tipos de comisiones entre la Cámara de Senadores, las comisiones especiales y las comisiones ordinarias. Las comisiones ordinarias están formadas por un presidente y dos secretarios. Esto está sustentado por medio del artículo 86 y 88 de la Ley Orgánica. Bueno, como les comenté, existen diversas comisiones ordinarias, que son en las que nos vamos a centrar en estos momentos, y entre las más importantes tenemos la Comisión de Agricultura y Ganadería, la cual tiene como principal objetivo crear leyes y reformar las leyes existentes sobre materia de agricultura y ganadería, así como fomentar estas actividades dentro de la población. Tenemos la Comisión de Asuntos Indígenas, la cual busca fomentar y preservar los derechos de los indígenas emanados de la Constitución mexicana. La Comisión de Asuntos Migratorios es una de las más importantes debido a la alta tasa de migraciones que tenemos en el país. Y bueno, esta busca crear acuerdos y relaciones con otros países para fomentar el flujo de personas mexicanas a otros países. La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria también es otra muy importante porque busca promover el desarrollo de materias primas para la alimentación. La Comisión de Educación es la que se encarga de evaluar los estándares de la educación en México, así como promover las reformas a los planes de estudios y leyes sobre educación. La Comisión de Derechos Humanos, la cual es otra muy importante debido a que fomenta la participación de la ciudadanía dentro de las leyes de derechos humanos. La Comisión de Trabajo y Prevención Social. Esta se encarga de fomentar y las reformas a las leyes laborales, así como la creación del Programa Nacional de Desarrollo, en el cual tiene su importancia debido a la promoción social que debe existir dentro de este programa. Ahora les hablaré un poco sobre los logros sociales y políticos que han tenido estas comisiones. Uno de ellos fue la Conferencia Nacional sobre la Trata de Personas. En esta conferencia se abordaron crear foros e instituciones para promover y prevenir la trata de personas dentro del país. Otro de los logros es la creación de reglamentos y leyes viales, debido a que tenemos que en México se están registrando entre 4 y 25 años un 25% de muertes por accidentes automovilísticos. También se promulgó la Ley Federal para prevenir la discriminación, porque como todos sabemos es un problema que actualmente se está dando y es bastante grave. Uno de los logros políticos fue la reforma de la ley anticorrupción, que evita la corrupción dentro de las elecciones y dentro de los gobiernos estatales. También se dice que se modificaron los artículos 73, 107, 108, 114 y 118 con la finalidad de promover la ley anticorrupción, mientras que los artículos 25, 27, 28 de la Constitución mexicana se reformaron para promover la reforma energética y la venta de petróleo. Y la reforma político-electoral ha sido una de las más importantes debido a que se prevé la desaparición del Instituto Federal Electoral para dar paso al INE, el cual se encargará y va a garantizar unas elecciones más democráticas y justas. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora vamos con Alejandro Treviño, que les responderá todas las dudas que les surjan sobre las comisiones y el contexto social de la Cámara de Senadores en México. Gracias, Alex. Bueno, esperemos que les esté gustando esta transmisión y ahora vamos a ir a ver dos entrevistas. La primera va a ser con un especialista del tema y la segunda con un trabajador social.